Seguimos avanzando, porque una de las promesas de Javier Milei justamente está relacionada con los impuestos. Busca acordar con las provincias y los diferentes estratos, ¿no?, de gobierno, también provincias, municipios, la baja de impuestos. Que no haya más de 10 impuestos, dice Milei. Veremos si esto es posible en la República Argentina y para eso estamos en contacto con Guillermo Poch, contador público, tributarista, para intentar, ¿no?, tener un poco más de claridad sobre este tema. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido a la pantalla de Unife. ¿Cómo va, Sebastián? ¿Cómo va, Amanda? Hola, Guillermo. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Aquí estamos junto a Amanda Pizarro para conversar, Guillermo, sobre esta propuesta de Milei. A ver, él dijo que no haya más de 10 impuestos. ¿Qué impuestos te parece que en la Argentina pueden salir, pueden estar afuera, como dice Javier Milei? ¿Hay posibilidad de eso? ¿Hay algunos que podrían eliminarse? Hoy en Argentina, Sebastián, hay aproximadamente 148, 167 impuestos. Es un análisis que esto está hecho, que es analizar cuáles se aplican en la nación, cuáles se aplican en las provincias, cuáles se aplican en los municipios. Llegar a una aplicación de solo 10 impuestos, considerando esos tres estratos, es muy difícil. En líneas generales, yo entiendo lo que la propuesta está más enfocada a decir, bueno, bajemos la cantidad de impuestos que hay, que son muchos. Yo no los circunscribía solo a 10 en los tres ámbitos, sino que diría, bueno, hay impuestos, como decir el impuesto al cheque, que genera una distorsión, tratar de eliminarlo, impuestos sobre los bienes personales, tratar de ver si la alícuota es la conveniente o no. En ese caso, desde un punto de vista tributario, ese impuesto en particular no conviene sacarlo porque tiene sus propósitos. Hay otros impuestos, como decir, bueno, impuesto al combustible, también es otro gravamen de que tiene una recaudación importante, pero que de alguna manera tal vez se pudiese intentar eliminar. Yo el mensaje que él transmite lo tomo más como una intención de reducir la cantidad de impuestos que hay y aquellos que no son necesarios o que de alguna manera no tienen un aporte importante en la recaudación, eliminarlo. Sí estoy en ese sentido. Cuando hablamos de un número particular, te digo, hay situaciones, me parece que después se va a terminar haciendo complejo reducirlo solo a 10 impuestos. ¿Y cuáles crees que son esos impuestos que vos recién mencionaste, Guillermo, que no hacen una diferencia y que efectivamente podrían sacarse o podrían eliminarse? Mira, hay un impuesto que genera mucha distorsión, que es el impuesto sobre ingresos brutos. Es un impuesto provincial. Sucede ahí que tenés que hacer una reforma a nivel de ley nacional para modificarlo ese impuesto. Pero ponen el impuesto de sellos, es otro impuesto que a nivel provincial atenta contra la suscripción de contratos porque es incrementarle el costo en un 1% al valor económico del contrato y que a la larga es un impuesto que habría que intentar sacarlo. Bien. El tema si se puede, no o no, como decís vos, Guillermo, es interesante. A ver, ahora, ¿qué pasa con los impuestos que, por ejemplo, están en el momento en la Argentina y Sergio Massa había prometido no también modificar? Eso, a priori, según lo que dice Milei de acá, llegaría para quedarse. No se harían cambios respecto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con ganancias y demás, ¿no? ¿Está bien aplicado eso? Viste que se habló mucho de sacás impuestos, pero no tenemos plata para equilibrar lo que le va a dejar entrar al Estado. ¿Estamos con una balanza equilibrada? Porque lo que se venía hablando es que no, que estamos bastante justamente desequilibrados en ese sentido, ¿no? El Estado no está como para eliminar mucho. Ahí es como vos decís, Sebastián, ahí lo que hay que considerar es qué partidas de gastos se van a reducir o se van a quitar y a partir de esa situación vos podés saber qué montos de impuestos podés dejar de cobrar. Si vos querés eliminar los impuestos pero no sacás la correspondiente partida del gasto, tenés el inconveniente de cómo solventás esos gastos, que o bien va a ser a través de endeudamiento o a través de emisión monetaria que te trae más inflación. Y Guillermo, ¿cómo puede afectar en la relación nación-provincias la quita de impuestos que sean provinciales? Porque ya también se habla mucho de la coparticipación, por ejemplo, y es algo que ha generado conflicto con el gobierno saliente.
¿cuál puede llegar a ser el escenario, ¿no? Si Javier Milei, bueno, refuerza la idea de quitar impuestos que sean a escala provincial. Hoy hay una realidad y es que Milei pone sobre la mesa una reducción del Estado, de todos los estados, por así decirlo. Él va con un paradigma que dice, a mí me gustaría una Argentina con un Estado más chico. Y eso es elegido por el 56% de las personas. Eso ahora hay que llevarlo a cabo y de alguna manera, si se lleva a cabo, te va a permitir bajar la carga tributaria. Es una cuestión acá es como una balanza. Vos tenés por un lado los gastos y por otro lado los ingresos tributarios. Entonces, en la medida que vos al platillo de los gastos lo haces más chico, te podés permitir hacer más chico el platillo de los ingresos tributarios. Claro. Si no, te queda desbalanceado, te queda la balanza en movimiento. Ahora, Guillermo, y para ir cerrando, me quedé con esto que fuiste respondiendo recién, cuanto a que si vos sacás un impuesto, ¿cómo lo equilibrás? O endeudándote o emitiendo. Y acá parece que Milei no se quiere ni endeudar más de lo que ya está endeudada la Argentina, a priori eso es lo que entiendo, y que tampoco, menos que menos, quiere emitir. Entonces, ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo bajas tantos impuestos si no tenés la forma de, a estas arcas del Estado tan endebles, suministrarles dinero? O sea, salvo que venga una inversión que no estamos viendo, ¿no? O ayuda internacional desinteresada, que sabemos que es complicado, no se ve, ¿no? O sea, decime vos como especialista en la materia si ves la plataforma como para solventar todo esto que se quiere recortar. Mira, ahí la situación es, no te quedaría otra, Sebastián, en el escenario, como vos muy bien indicaste, decís, o llega inversiones, generan riqueza y te aumentan la base de recaudación, o bien no te queda otra situación que achicar considerablemente el Estado. Muchas partidas que vos tenés del Estado las tenés que achicar. El tema es, también hay que ponerse de manifiesto que detrás de esos números hay personas. Entonces vos de un día para el otro no podés cortar y dejar a la gente en la calle. Es como que tenés que ir haciendo también una transición programada, porque en el fondo detrás de todo eso hay una ciudadanía, hay gente que su familia depende de los ingresos esos. Sí, por eso también hay que, bueno, ir conociendo y prestando atención a lo que dice Javier Milei, ¿no? Porque no deja de ser una persona en el ámbito político totalmente nuevo, ¿no? Más allá del tiempo de campaña electoral y el tiempo previo. Entonces hay que, bueno, ir conociendo cuál es la letra chica y de qué manera se pueden implementar esas medidas. Ojalá que todas sean bienvenidas para que le hagan bien a los argentinos, ¿no? Vamos a encararlo desde ese lugar, así que Guillermo, también tu punto de vista suma para poder entender algo que a veces se vuelve muy técnico y que, bueno, en algún punto nos puede terminar afectando o no. Así que gracias, Guillermo. Abrazo grande. Por favor y a disposición. Muy bien, ahí pasaba Guillermo Poch, el tributarista y contador público, una vez más en comunicación con la primera edición de La Voz de la Ciudad, analizando, reflexionando sobre estas palabras de Javier Milei de achicar los impuestos. Bueno, si se hace de una manera que sea próspera para la Argentina, bienvenido sea. Sí, la verdad que es importante clarificar este tema porque, a ver, no sabemos, como decís vos, lo que se viene. Llama mucho la atención, pero falta muy poquito para empezar a descubrirlo. Así que